Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En las últimas semanas en Honduras se ha visto mantenido el debate sobre la ley de ideología de género, normativa que generó una reacción negativa a esta iniciativa de ley por parte de distintos sectores como la Iglesia Católica y Evangélica, así como asociaciones de padres de familia que en distintos escenarios rechazan la simple idea de que a los niños les impartan clases de este tipo. El fin de semana pasado las iglesias evangélicas y católica, junto a padres de familia y otras organizaciones, realizaron una marcha contra esta ley, dejando en claro que están en contra de la ideología de género, señalando que los hondureños no aceptan esta norma. En su homilía dominical, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez señaló que la ideología de género está destinada a destruir las familias y a destruir a los niños y a las niñas, metiéndoles este tipo de ideas que son completamente diabólicas. Esa cizaña no debe entrar en nuestra sociedad, no lo debemos permitir. El plan de Dios sobre el amor y la familia está muy claro en la palabra. El plan de Dios sobre la familia es el hombre y la mujer para formar la alianza de amor en el matrimonio y en la familia, dijo el cardenal Rodríguez. Por otra parte, algunos profesionales consideran que la ley de educación integral para la prevención de embarazos en adolescentes no tiene ninguna disposición en su articulado que contemple temas de aborto, género y matrimonio igualitario, y expresan que la misma es en beneficio de los niños y adolescentes. Según informes, anualmente más de 20,000 niñas y jóvenes de entre 10 y 19 años son madres en Honduras, siendo una cifra alarmante en el país, donde mantener relaciones con menores de edad es tipificado como delito, por lo que la sociedad civil reclama a los entes de justicia por qué no iniciaron indagaciones sobre las niñas que dieron a luz. Para organizaciones estos datos son preocupantes, ya que se está saliendo de control y provoca un aumento en el índice de pobreza en el país, lo que al final impulsa a los jóvenes a abandonar sus estudios e incluso migrar, por lo que lamentan que sectores se opongan a la ley de educación integral. En ese sentido, expertos manifiestan que se debe iniciar un diálogo entre los padres de familia y autoridades de educación, así como Congreso Nacional y especialistas sobre sexualidad, para que se lleguen a consensos para evitar malos entendidos y hacerle frente a este problema que pone en riesgo la salud y el desarrollo de la juventud en Honduras, que en la mayoría de los casos crece sin la debida orientación sexual. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Ya días de eso, ¿ah? Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si en algún momento va a salir de su casa, nos puede sintonizar en la 90.1 aquí en la capital del país, en la 90.9 en San Pedro Sula,
93.5 en la zona central del país, La Paz, Comayagua, Ciguatepec, el Agua y Joa, 90.3 en la cálida Choluteca del tremendo Broncos, como decía el finado Diógenes Cruz García. Hoy voy a hablar un tema sumamente interesante, la Ley de Educación Sexual Integral, que mantiene en debate los diferentes sectores del país. Para eso, 3 distinguidas personalidades han aceptado nuestra invitación y vamos a compartir esta hora 40 minutos con nuestros televidentes y nuestros radioescuchas para conocer los criterios de ellos sobre este importante tema. Saludo al doctor Denis Castro Bobadilla, exdiputado en el Congreso Nacional, es abogado y doctor especialista en medicina legal y derechos humanos. Doctor Denis Castro, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Un placer estar aquí en este canal. Saludar al estimado amigo Mario Valdés, lo mismo a Cristian Murillo, 2 personas con los cuales en diferentes campos y momentos nos hemos relacionado. Es un gusto estar aquí en la entrevista de Canal 11 con usted, Raúl. Un gusto a mi buen amigo, el doctor Denis Castro, desde muchos años. El psicólogo Cristian Murillo. Doctor Murillo, gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto, licenciado Raúl. Buenos días al auditorio de Canal 11 y Radiovisión. Encantado de compartir micrófonos y panel con estos distinguidos médicos. Estaremos hablando de un tema vital, necesario, importante para la ciudadanía hondureña y que se ha puesto en debate en las últimas semanas. Encantado. Bien, gracias, doctor. También el doctor Mario Valdés, él es endocrinólogo y está con nosotros esta mañana. Doctor. Muchísimas gracias por la invitación que me han hecho en este día. Espero que este tema sea bastante atractivo para la audiencia de Canal 11 y muy complacido de compartir esta tribuna con tan distinguidas personas. Muchas gracias. Gracias. Doctor Murillo, ¿qué piensa de esto de la Ley de Educación Sexual Integral que se ha generado un debate en el país con ella? Me parece un espacio necesario, útil, indispensable hablar de sexualidad y de formación sexual para jóvenes, adolescentes, niños y niñas. Sin embargo, el debate se ha generado en campos donde no necesariamente entra esta ley, porque se está discutiendo y se están agregando situaciones de debate que no necesariamente trasciende o transgrede esta ley, para empezar. Entonces, se está debatiendo sobre algo que no se conoce, porque creo que todavía no se ha socializado lo suficiente ni lo necesario esta ley. Y luego tenemos un déficit de formación sexual en Honduras, es decir, lo que viven la adolescencia y viven las juventudes actualmente es un reflejo de la carencia de herramientas que permitan la formación y la toma de decisiones oportunas para resolver la vida. Y la sexualidad, por supuesto, es parte de la vida. Ahora, tenemos que definir algunos conceptos como sexualidad que ya los iremos aclarando. Gracias. Doctor Valdés. Pues yo creo que siempre que sea en forma adecuada la educación va a servir para mucho. Creo que en el país hay demasiados embarazos en adolescentes y tenemos que ir modificando esta conducta. Creo que hay algún estilo machista que nos lleva a estas repercusiones sociales y ojalá se implemente en la forma como debe de ser esta ley si es que llega a ese término. Doctor Castro, ¿qué piensa y también su experiencia en el Congreso Nacional de la República, los parlamentarios? ¿Qué piensa? Nosotros tuvimos en la legislatura pasada una insistencia que se presentó ahí para que pudiéramos discutir en un determinado momento este tipo de circunstancias. Recuerdo haber dado mi opinión al respecto y les dije que llevar al Congreso una ley sin el consenso poblacional, acuérdese, Raúl, que todas las leyes de un país descansan en el respaldo de una sociedad. Toda ley debe de ser aprobada por el pueblo
porque es el pueblo el que va a cumplir en términos generales, toda la población de una nación la tiene que cumplir. Y cuando ésta no tiene el consenso de una población, entonces ya no es una ley democrática, sino una ley impositiva. En este orden de ideas, fue muy tarde las solicitudes, hay organismos internacionales que hacen su gestión, hacen sus propuestas, pero sin llegar a discutir toralmente muchos aspectos sobre este temario. Soy la única persona que ha trabajado en el sistema judicial nacional para cambio de sexualidad en 2 personas, es decir, identidad sexual. Y en base a esa circunstancia que tuvimos como experiencia en el Poder Judicial de Honduras, nosotros podíamos exigir que para discutir esa ley tendríamos que escuchar lo que usted tiene en este foro, verbigracia, la parte de salud mental y la ayuda de salud mental, la participación de endocrinología y, véalo, este foro debería de tener, y si podemos discutirlo más, tendríamos que tener aquí mismo lo que se denomina microbiología molecular. ¿Por qué razón? Porque la sexualidad, aquí en Honduras hemos creído que la persona nace, crece y se reproduce, pero que solamente tiene un sexo. Y eso del sexo hay que dividirlo, porque cada persona, cada ser humano tiene 6 sexos. 6 sexos que tiene que ser definido a través del desarrollo. Cada ser humano tiene 6 sexos. 6 sexos. Y en el desarrollo, desde que nace, se va cada uno de ellos empezando a consolidar para determinar a determinada edad, valga la redundancia, para definir, vamos a decirlo así, a determinada edad la sexualidad que va a tener una persona. Y los auxilios que puede presentar la sociedad va a depender de que nosotros conozcamos esos 6 sexos. Y por eso usted tiene aquí en este foro a 2 de los intervinientes en la definición de sexualidad que debe de conocer las personas. Raúl, yo quiero que sepa también su población que en el siglo XIX, o sea, en 1800, muchas cosas se llamaban enfermedades. En el siglo siguiente, el 20, o sea, el que acabamos de pasar, se llamaban trastornados. Hoy se ha cambiado la definición por variantes y así lo tenemos que enseñar en el temario. Es decir, ha ido cambiando por siglo a siglo algunas definiciones porque usted tiene que darse cuenta de algo también numéricamente hablando. ¿Cuál es el interés real de un país en relación a dar cabida a ciertas cosas? ¿Hay atrás de esto un fondo político? Es aceptable, se lo voy a decir, Raúl, porque solamente en Honduras, si somos 9.5 millones de hondureños, hay 950,000 personas con variantes cualitativas y cuantitativas de la sexualidad. Es decir, son personas que agrupadas en diferentes organismos, ONGs, o lo que usted lo estime conveniente llamar, pueden decidir la próxima presidencia de la República. De hecho, usted miró que han sido incluidos en los últimos campos políticos de ciertos sectores para razón de ser utilizados para dar su voto, nada más. Pero les hacen creer toda una ilusión de que van a ser incluidos, de que van a tener ciertas cosas y hay situaciones que no se pueden dar. Verbigracia, en la República de Honduras, constitucionalmente no está reconocida la figura jurídica llamada matrimonio. Es decir, se necesitarían 2 legislaturas y se necesitarían más allá de 86 votos para poder lograrlo. Y el Congreso Nacional no tiene ese número ni tiene una disposición como tal. Sí, ¿cómo se podría definir la sexualidad y en qué aspecto incluyes este término que puede ser interpretado de muchas formas? La sexualidad es un concepto muy amplio, pero bastante amplio, y que es inherente, es decir, va en sí misma con la humanidad, con el concepto de persona, que tiene que ver con nuestros afectos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras
percepciones también y nuestras atracciones hacia la manera de cómo nos relacionamos con otros, con otras, y que sin duda va a estar influida por el contexto, por la cultura, por la familia, por el momento histórico en el que estamos. No es lo mismo la sexualidad que vivimos hoy, digamos, a la manera en que se vivía la sexualidad hace 500 años o hace 200 años o incluso hace 50 años. Sin embargo, hay elementos de la sexualidad que son históricos y que son parte de esta evolución humana. Por ejemplo, el doctor hablaba de variantes, y que podemos hablar de variantes sexuales, de orientación sexual, de preferencia sexual, de identidad de género, que son variantes, y que hasta hace un poco más de 40 años, la psicología y la psiquiatría, que son estas ciencias que estudian el comportamiento humano, las definía como trastornos. Dijo la Asociación de Psiquiatría en el 73, licenciado Raúl, no pueden ser enfermedades, tienen que dejar de ser enfermedades a partir de estudios y de investigaciones, y comenzaron a generar data. La data es todo elemento que genera respaldo científico, y argumentaron por qué razón la homosexualidad, la bisexualidad y todas estas variantes de orientación sexual no son enfermedades. 2 años más tarde, la Asociación Americana de Psicología respaldó, y a partir de ahí empezaron a salir de la clasificación del Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades, y empezaron a conocerse estas variaciones o estas variantes que son parte de la humanidad y que vienen con connotaciones históricas, filosóficas incluso en su momento, y que han venido evolucionando. Es decir, lo que ahora se nos presenta como ideología de género no es nuevo, para empezar. Y luego que va incorporado, va como parte de la naturaleza humana, la manera en que expresamos, decidimos dar y recibir esta afectividad. Eso es sexualidad. Sí, doctor Mario Valdés, en Honduras, ¿cómo se ha abordado el tema de la sexualidad en los centros educativos? Pues hasta ahora creo que no ha habido ninguna adecuada respuesta por parte de las instituciones que dirigen la educación en el país. Creo que hace falta ese tema. Además, se ha querido introducir en una forma muy severa, muy estricta, sin tener en consideración los derechos que tienen los padres sobre la educación sexual sobre sus hijos. Aunando a esto, quiero agregar que hay estudios que han demostrado que la ideología sexual a nivel cerebral también tiene una respuesta hormonal. Y en estas personas la percepción de su sexualidad se ha demostrado que tiene cambios muy evidentes en nivel de cerebro y los transmisores sexuales que en ella existen a través de las hormonas. Sí, está en comunicación con nosotros Carla Paz, de aquí de Tegucigalpa. Buenos días, Carla. Muy buenos días, caballeros. ¿La escuchamos? Muchas gracias. Yo solo quiero hacer una pregunta. De repente me estaré adelantando a los temas suyos que va a tratar hoy, pero la verdad es que yo no me voy a meter en cosas biológicas o cuestiones que hace algún tiempo eran de una manera, ahora son de otra. La verdad que nosotros somos como las olas del mar, porque como nunca no somos personas constantes, un día pensamos de una manera y otro día pensamos de otra. Eso está bien. El asunto es el siguiente. ¿Por qué a mí me tienen que imponer la ideología, la manera de pensar y lo que otro quiere hacer en su vida? Si yo quiero comportarme sexualmente como me dé la gana, tengo el derecho, vivo en un país libre. Si yo quiero tener como pareja un hombre o una mujer, yo no me meto en eso, somos libres. Mientras se supone yo no le haga daño a una tercera persona. El asunto es, ¿por qué me lo quieren imponer a mí? ¿Por qué le quieren imponer a mis hijos la ideología de otra gente?
Si una persona quiere acostarse con un hombre está bien, pero ¿por qué se lo quiere imponer a mis hijos? Si una mujer quiere acostarse con otra mujer me parece perfecto, es la vida de ella, pero ¿por qué se lo quiere imponer a mis hijas? ¿Por qué quieren que en las escuelas digan que se llame normal a algo que no todas las personas pensamos que lo es? O sea, si una persona quiere vivir de esa manera, perfecto, pero ¿por qué me lo quiere imponer a mí? Así como yo nunca le he impuesto a nadie la manera de vivir, y yo soy una persona bien pluralista en ese sentido, yo respeto a los demás, pero también espero respeto para mi persona y para mis hijos. Que la gente viva como quiera, se supone que aquí todos somos personas sujetos de derechos. Yo soy una persona que pago todos mis impuestos, yo pago hasta el impuesto vecinal. Aquí hay gente que habla, pero aquí no pagan ni un solo impuesto, yo lo pago todo. Por lo tanto, soy una persona que tiene derecho de hablar, aunque no pertenezca a ningún partido político, ni pertenezca a ninguna institución, porque aquí dicen sociedad civil, pero las tales sociedades civiles a mí nunca me han venido a preguntar nada, a mí nadie me representa, entonces tengo que representarme yo sola y decir que estoy molesta porque la gente quiere venir a imponerme a mis criterios que no tienen nada que ver con lo mío. Que la gente luche por lo que quiera, que la gente si necesita más amplitud, si necesita más libertad en ciertos campos, que lo haga, pero que sea para su agrupación, pero no para que me lo venga a imponer a mí. Creo que tengo el derecho de alzar la voz y de decirlo, que quiero respeto como una persona sujeta de derecho y como una persona que paga sus impuestos, como que hay muchas personas que son invitadas a esos canales de televisión que si usted se pone a verle su vida, ni tan siquiera pagan un impuesto. Aparte de eso, son personas que tienen una vida totalmente licenciosa, que tienen hijos regados y que andan por todos lados haciendo de todo. Esas son las personas a las que llevan a los programas. Pero a nosotros, los que realmente tenemos el derecho de hablar, nadie nos convoca. Le agradezco mucho. Bien, gracias Carla Paz. Me gustaría darle respuesta a la secretaria, tiene toda la razón. Siendo concreto, tiene toda la razón. Pero nosotros no estamos aquí en el foro para discutir los aspectos relacionados a lo que ocurre en el Congreso Nacional. Ninguno de los aquí presentes somos diputados, ni somos funcionarios públicos, por dicha. Ninguno trabaja con el gobierno. Pero quisiera decirle a la señora que lo que vamos a la invitación al foro fue discutir los aspectos médico-legales, es decir, a nivel profesional. Y al final del foro se va a dar cuenta de que estamos muy de acuerdo con ella. En el ínterin de la llamada, el doctor Valdés estaba ya expresándose en ese sentido, pero lo que queremos es darle la oportunidad al público de conocer y darse cuenta que gracias, Raúl, a que el gobierno de la República, fíjese bien, en esa ley no hace participar a la Secretaría de Salud. Paradójico, porque usted lo que tiene aquí son somos tres profesionales del área de la salud. Y el área de la salud lo que menos ha hecho es pronunciarse. A usted tuvo la dicha de acordarse de que este es un tema de asuntos médico-legales y es un tema que es necesario ventilar. Si usted me lo permite, le podemos explicar al público la pregunta que usted me hacía y que se sorprendió. Las personas tienen 6 sexos que se van desarrollando desde que se fecunda hasta determinada edad que se está definiendo para que podamos decirle al público que hay alternativas de solución a las personas que pudieran tener alguna circunstancia de este tipo. Sí las hay. Aquí hay 3 profesionales. Por ejemplo, en la parte, usted no sabía, don Raúl, que usted, por ejemplo, tiene un sexo endocrino, es decir, su sexo hormonal. Y el sexo hormonal usted no lo va a presentar más, empieza a desarrollarse después. Para eso usted invitó al doctor Valdés para que él pueda explicarle cuándo empiezan las hormonas a funcionar en el cuerpo humano. 2, tenemos el sexo fisiológico, que es cómo funciona un cuerpo. Tenemos el sexo anatómico. Don Raúl, hay personas que nacen con hipospadias, epispadias, hermafroditas y una serie de alteraciones anatómicas. Pero para eso la persona que quiere hacer una definición real y legal de su sexualidad necesita pasar por una evaluación facultativa y hacer la solicitud, por ejemplo, en materia civil en los juzgados respectivos. Nosotros tuvimos un caso, me voy a reservar el nombre. Tuvimos el caso en el área judicial y tuvo que llegar a mi despacho de una persona que era una mujer, fíjese que yo la conocía como mujer, esta persona vivía en Costa Rica, estudiaba allá y al tiempo veo yo que está entrando a mi despacho y veo el proveído y era para hacer las evaluaciones para conocer la identidad sexual.
la persona se había mutilado su cuerpo, lo que se llama sexo anatómico, se mutiló las mamas, se bombardeó en hormonas, alteró su sexo hormonal. ¿Qué es bombardear? Disculpe mi ignorancia, pero ¿qué es bombardearse? Se inyectó hormonas y sobrepasó la capacidad del hígado porque usted y yo, todos los que estamos acá producimos hormonas femeninas, pero nuestro hígado, sabiamente, y no se sabe realmente por qué mecanismo, pero el hígado de un varón destruye las hormonas femeninas que se producen. El doctor me va a decir, le va a ampliar a usted sobre la parte suprarrenal. Y aparte de ello, el hígado las destruye y solo deja libre las hormonas masculinas para actuar en el cuerpo. En las mujeres es al contrario, también las mujeres producen hormonas masculinas y cuando tienen enfermedades hepáticas usted va a ver que hasta tienen bigote, barba y una serie de alteraciones anatómicas. Por eso tienen que visitar al profesional como el que se encuentra aquí presente. Si son problemas anatómicos tienen que visitar a un cirujano. Si es un problema fisiológico, pues habrá que visitar, dependiendo de la sexualidad, un ginecólogo y ¿por qué no?, hasta un urólogo. Luego está lo que se denomina el sexo social, cómo es usted aceptado socialmente. Y podemos acordarnos de aquel caso famoso de Olancho, usted se acuerda, de Sigfrido Chantal Pastor Argüelles. Chantal. El sexo cromatínico es un sexo que muchos de los presentes y mucho público no sabe cuál es su sexo cromatínico. El sexo cromatínico, pues hay personas que pueden estar como varones, pero lo que tienen es un XXY, ¿verdad? Y eso quiere decir que tienen, o XX, mejor dicho, el marcador como tal cromosómico. Entonces estamos hablando de una persona que usted no va a poder alterar eso, porque así nació y ni modo. Entonces, y luego está el sexo psicológico. Entonces, si una vez descartado todo y si su problema es eminentemente mental, pasa donde los profesionales como el que está aquí presente, donde ellos le van a dar las alternativas. Pero que usted induzca, oiga bien, sugiera, habilite, motive en las escuelas o en los colegios, no es compatible con las ciencias médicas, sino con un aspecto socioeconómico o político. No desconozco yo con qué interés, pero no es un asunto profesional. Las personas hoy se les ofrece tratamientos, obviamente, soluciones a sus problemas, porque acuérdense, son 6 sexos que se van desarrollando desde que el niño nace, desde que el niño se está formando, pero empiezan a funcionar, por ejemplo, la parte hormonal, que es muy determinante, y por eso yo le traje algo a usted, para que se lo muestre a su público. Yo no sé qué me lo hizo. Eso, a ver si logra la cámara enfocarle eso. Me trajo un frijol. En un momento va a participar el doctor Carlos Umaña, que es diputado y también va a opinar sobre el tema. ¿Para qué trajo este frijol? Explíquenos. Bueno, mire, así se encuentra en el centro de su cabeza y en la mía y en la de quien nos está viendo, hasta de Umaña, tiene una cuestión como este frijol. Y fíjese que yo lo voy a... y me permití traerle, ¿dónde está? Mírelo, ve. Mírelo aquí, ve, Raúl, ve. Véalo acá. Enfoca ahí. Esto está aquí, ve. Ahí lo tiene. ¿Ok? Esto que está aquí. El doctor Valdés les va a explicar, es el tamaño de un frijolito. Esta cosa que se llama hipófisis va a determinar el sexo hormonal desde que se fecunda, aunque ella no esté funcionando, pero ella va a ser la magia de las características hormonales que presenta una persona. Si esto en su cabeza se altera, se forma un tumor o lo que sea, la persona va a tener problemas. Entonces, a mí me llama la atención que todo el mundo ha intervenido, menos el área de la salud. Y el área de la salud para mí es muy determinante, porque obviamente tenemos que aprender a conocernos, a darnos cuenta, y para eso están estos foros. Fíjese que me hice acompañar de otra parte. Esta es la parte eminentemente anatómica, Raúl, y lo que es su cuerpo. Pero esta es otra cuestión que primacía, que es como usted piensa, como usted quiere ser. Eso es otra cosa, esa es la función, pero eso es una función de ellos, de los psicólogos, de los psiquiatras inclusive, pero no es un asunto meramente hormonal, eso va a depender. Por eso los tratamientos se van a dar de acuerdo a las necesidades, pero usted lo observa, la Secretaría de Salud
En ningún momento, pienso yo, y ruego que me disculpen si estoy equivocado, ya ofrezco de antemano mis disculpas, pero la Secretaría de Salud no se ha pronunciado sobre estos aspectos para educar a la población, que es una misión que tenemos los profesionales de la salud, de poderle decir, es una realidad, pero obviamente la inducción, la motivación, la justificación en los niños o en los adolescentes, sin conocer realmente todo un papel de la parte correspondiente a salud, yo no lo creo que sea lo más adecuado posible para una población como la nuestra, donde usted ya lo miró, hay mucha parte visceral, no hay una discusión altamente profesional. Usted puede ver la emotividad con las personas que pueden participar en un foro inclusive. Esto no se trata más que para nosotros, desde el punto, por lo menos para mí, desde el punto de vista eminentemente profesional. Ahora, la parte que conducente, que es la captación de votos, la captación de comprensión, las ilusiones que tratan de poner en el país de que con esto vamos a conquistar el sector de más o menos 1 millón de hondureños que tienen variantes como tal. Entonces, al verse identificados con determinado partido, los vamos a reclutar, eso es otra cosa. Eso ya, olvídese que ya no es profesional, sino meramente un asunto de naturaleza de política. El diputado y médico Carlos Umaña, del departamento de Cortés, del Partido Salvador de Honduras, va a participar. ¿Hay una confusión, diputado Umaña, sobre estos temas? Buenos días, Raúl. Buenos días a su inmenso auditorio. Buenos días a los distinguidos panelistas. Un abrazo para nuestro exmaestro de la Facultad de Medicina, el doctor Denis Castro, un hombre, un profesional de alta envergadura, y abogado y médico forense. Un saludo a la distancia. Mira Raúl, aquí hay una gran confusión y lo dejé claro en aquel foro que estuvo el ministro Esponda, donde a las iglesias se les ofreció la reglamentación de esta ley. En primer lugar, no tiene nada que ver con sexualidad esta ley. La ley, Raúl, y si tú puedes poner lo que te mandé, se llama Ley de Prevención del Embarazo de Adolescentes. Nada que ver con sexualidad, absolutamente nada que ver con sexualidad. Lo que persigue la ley es prevenir los embarazos en las adolescentes, que son más de 140,000 que salen embarazadas, que son abusadas. Eso es lo que pretende la ley, nada más. Ahí no habla de sexualidad, no habla nada. Es una ley cortita de 10 artículos en las cuales tiene que intervenir específicamente en el artículo, el ámbito de la aplicación es en educación. Ahí se puede reglamentar perfectamente los temas, ahí están los principios, y en el artículo número 8 ya se le pide a la Secretaría de Salud que integre la comisión especial para la reglamentación de esta ley. No, ahí no mencionan, quiero que busquen un artículo que mencione identidad de género o algo que está ahí. Esta ley ha sido manipulada por muchos sectores para hacer creer que aquí se va a meter una ideología de género, y no es así. Aquí lo que se quiere es prevenir el embarazo en las adolescentes. La ley de educación sexual que deben de pedir las iglesias es otra, que va a concatenarse con esta. Entonces, esa ley sí pidan, hagan la iniciativa ciudadana, o nosotros, el Partido Salvador de Honduras, podemos meter esa ley de educación sexual, pero específicamente es para prevención de embarazos en adolescentes. En esta ley no hay un ápice de posibilidad de meter ideología de género bajo ningún concepto. Y es más, el ministro Esponda, en un programa tuyo, Raúl, que tú te llevaste esa primicia, les dijo que los esperaba para reglamentar esta ley precisamente, y que ahí se iba a prohibir cualquier tipo de ideología. ¿Y saben los que hicieron? Se fueron de la reunión, no asistieron. Entonces, yo no creo que la presidenta vete esta ley está bien hecha, es una ley para prevenir los embarazos de las adolescentes, y la ley de educación sexual, esa es otra, esa es la que debemos de construir con los padres de familia, maestros, seguridad social, Secretaría de Salud, para que ahí sí eduquemos a los niños sin ninguna identidad de género y que sean con las costumbres de nuestra Honduras, pero esta precisamente es para prevenir el embarazo en las adolescentes, Raúl. Sí, comentario.
Sí, yo en ese sentido decía al inicio de la participación que esta era una ley, es una ley necesaria, que se ha atacado, que no se conoce, que no se ha socializado lo suficiente y que se ha atacado sin conocerla. Por ahí fue mi participación inicial y que sin duda, yo quizá para efectos didácticos sí diría que todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano incluye sexualidad, doctor. Es un concepto de desarrollo evolutivo y psicológico. Lo que no incluye esta ley son temas que tienen que ver con ideología de género o lo que estamos conociendo como ideología de género, que en lo particular no lo comparto. Ahora bien, tenemos un problema serio y un problema grave en Honduras y tiene que ver con dos factores. Uno es educación sexual, porque hay educación sexual. Que no se esté haciendo en la escuela es otra cosa, que no se esté haciendo en la escuela formalmente es otra cosa. Que en las familias, en lo que conocemos como el núcleo familiar, no se esté haciendo también es otro tema. Pero tenemos educadores sexuales de las y los adolescentes, con todo el acceso a la información, con todo el uso de las herramientas para portales de información que tenemos ahora, que no teníamos hace 20 años, porque hace 20 años, hace 30 años, quienes nos educaban eran los amigos mayores de la esquina. Ahora tenemos acceso a unos portales de información que no siempre están proporcionando información adecuada, información idónea e información pertinente. Por tanto, esta información que está llegando a las y los adolescentes, a las juventudes, normalmente es una información distorsionada que está ocasionando tomar decisiones inoportunas. Y por supuesto, no se malinterprete, pero tenemos una pandemia de embarazos adolescentes, que no es nuevo, no es nuevo, pero alguien tiene que poner un camino para generar condiciones y revertir esta matriz, que es la famosa matriz de la pobreza, y que tiene que ver con elementos de formación y de educación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso sí tenemos que ponernos de acuerdo, pero esta herramienta es un instrumento que permitiría de alguna manera generar conocimiento e intervención oportuna. Sí, doctor Umaña. Sí, mira Raúl, es lo que nosotros pretendemos. Yo sé y que las iglesias tienen sus premisas. Es más, yo soy católico, soy pro vida, estoy en contra de la ideología de género. Esos son mis principios y valores. Estuve con vos en el Instituto Salesiano San Miguel, Raúl. Ahí nos educaron en los fundamentos católicos salesianos y sigo pensando en eso, pero veo tristemente por qué apoyé yo esta ley, Raúl. Yo soy anestesiólogo, no sé ni cuántas menores de edad he anestesiado. Les he dado la anestesia para la cesárea, oí bien, cesárea en una niña de 11 años, una niña operada para poder tener un niño, donde ya le compromete su futuro obstétrico con un montón de cosas. Entonces, Raúl, los padres de familia hemos fallado en la educación de nuestros hijos. Alguien tiene que alzar la mano y evitar estas 140,000 niñas que son abusadas, que tienen relaciones con consentimiento o sin consentimiento. Ese es otro pito, como decimos, pero alguien tiene que empezar a educar, y la familia, las iglesias, los padres, hemos fallado porque estos temas son tabú. Entonces, tenemos que prevenir el embarazo. Diferente es una ley de educación sexual que es así, que invito a las iglesias, acérquense a las bancadas. Quieren que la bancada del Partido Salvador de Honduras les ayude a meter, no necesitan ustedes firmar nada. Tráiganos la ley al Partido Salvador de Honduras a la bancada y nosotros la vamos a meter en el Congreso Nacional, la nueva ley de educación sexual. Pero esta, Raúl, ha sido manipulada para poner, nos ponemos a pelear por cosas que no son. Tú me conoces, sabes mi integridad, y lo que nosotros deseábamos era simple y sencillamente prevenir en los embarazos. Es una ley corta, 10 artículos, no tiene ideología de género bajo ningún concepto. No existe posibilidad que bajo en esta ley se metan cosas extrañas a la educación de Honduras, y con el reglamento podemos bloquear lo que ustedes quieran, pero por el amor de Dios, vayan a las sesiones que los llame el ministro Esponda,
para que reglamenten esta ley. Son ustedes las que la tienen que reglamentar, entonces, y mandarlo al Congreso Nacional. Ahí tenemos un ex diputado, el doctor Denis Castro, que hasta directivo del Congreso fue, que sabe cuáles son las normas parlamentarias y los reglamentos los puede hacer la comunidad. Entonces, Raúl, yo te agradezco mucho, lamento que esta situación incluso nos llamen a los diputados, algunas iglesias como que fuéramos a saber qué, enviados del demonio o a saber qué. Yo estoy tranquilo, sé de mis principios espirituales y valores, lo único que quiero es que no sigan más las niñas teniendo niños. Eso es lo que queremos, que alguien tome la palestra, y invito a las iglesias para que se acerquen a mi bancada. No necesitan una iniciativa de ley. Hablen con nosotros, con nuestro jefe de bancada, agendamos una cita y presentamos los diputados del Partido Salvador de Honduras la nueva ley de educación sexual que sea consensuada con la familia hondureña. Muchas gracias, Raúl. Bendecido día para don Mario Valdés, para don Cristian Murillo y para mi exmaestro, el doctor Denis Castro Bobadilla. Buenos días. Doctor, en un momento va a participar también de la Iglesia Católica Arnoldo Avilés, doctor. Mire, Raúl, esa es una realidad. Yo lo conozco muy bien. Ya llegó en el materno infantil casi de 10 partos, 4, póngale usted, son niñas teniendo niños. Y aquí donde nos encontramos en este departamento han habido un colegio que se cerró porque más o menos el mismo porcentaje de las niñas estaban embarazadas. Todo una sorpresa. Hasta ahí puedo llegar. Vuelvo a decirle, acaba de oír usted al amigo Umaña, y él dice que se acerquen las iglesias. No, ¿y por qué no van? Y motivan una socialización de las mismas. Claro. Y ellos extienden la invitación y se conjuga para que el país vuelva al cauce de este tema, me parece a mí. No es que la población entonces está confundida, es un problema de comunicación. Claro. Es un problema de comunicación, es sencillo, Umaña. Claro. Al gobierno, que es el proponente, o yo desconozco quién es el proponente de este tema, debe de socializarla. Es decir, socializarla no es que le den el ok, sino comunicarla, debatirla. Ahí están ustedes, para eso son ustedes un medio de comunicación. Y conocerle él mismo. Y santo remedio, es una realidad, lo que él acaba de decir es cierto. No hay médico en el país que no sepa lo que él acaba de exponer. Y muy bien lo hizo. Estamos teniendo niñas teniendo niños. Y es más, han muerto niñas porque no pudieron dar ese paso de la maternidad. Ahora, una ley no va a detener las cuestiones sexuales del país. También es cierto. Porque él tiene que darse cuenta. Y ya aprobaron la ley, la parte de la PAE. Ya se aprobó. Pero siguen lo mismo. Con todo y PAE, el materno no ha disminuido. Por lo menos que yo sepa, en el último estudio que se hizo, a menos que esté más fresco, no ha disminuido. Y entonces necesitamos trabajar, necesita la Secretaría de Salud junto con la Educación y los demás organismos del país para poder combatir esta circunstancia. Es una realidad. El embarazo de las niñas de 12, 13, 14 años, 11 años, es tremendo en el país. Hay un abuso con los niños tremendo. Pero hay algo que hay que trabajar, y hay que trabajar todas las instituciones para hacer un detente a esta circunstancia que es alarmante. Y si es por lo demás, pues obviamente usted invitó por el tema de aspectos médico-legales de la cuestión de la sexualidad. Claro. Y nosotros nos encontramos en este aspecto porque también es un tema que tampoco hay que confundirse con esa ley. Nosotros estamos aquí para discutir un temario que es cómo procede, cómo se desarrolla. Y por eso creemos que, secundando a lo que acaba de expresar una señora, el desarrollo del niño va a depender de algo que no es sustituible, la familia. La familia es el primer sitio de formación del próximo ciudadano del país. Y es la familia donde es insustituible esa formación. Es algo bíblico, es algo del Torá, es algo de lo que usted quiera, pero la familia es donde se forma el próximo ciudadano
sus características y la forma en que va a actuar dentro de una comunidad. Eso se llama el sexo social, y el sexo social primigenio es el de la familia. Pero obviamente tienen que socializarlo, y ustedes en los medios de comunicación, esa ley de 10 artículos, entonces le falta comunicación. ¿Y por qué no? Dice que vengan y pidan una cita. ¿Y por qué Mahoma no va a la montaña? Realmente me parece a mí que tienen que recordar que los diputados, es cierto, representan a una comunidad. Pues entonces vayan a la comunidad y acérquense y divulguen. Sí, doctor. Yo creo que la educación sí siempre ha sido el punto fundamental en toda sociedad, pero creo que la integración familiar es más fundamental. En países con mejor desarrollo de educación y todo, como son en Europa, también se ven embarazos en niñas adolescentes y violaciones en grupo de muchachos jóvenes contra mujeres que socialmente pueden estar en un lugar, hacen amistad con alguien y cree el varón que ya tiene el derecho a poseerla sexualmente. Son actitudes que deberían de ser un poquito más estudiadas, cuál es el comportamiento social y emocional de este grupo de personas que embarazan a las niñas. Normalmente estos embarazos también se ven en zonas donde la promiscuidad es más acentuada, en poblaciones de bajo nivel económico, y aún más, hay padres que violan a sus propias hijas, y eso es un alto porcentaje. Entonces, la educación es importante, pero también hay que ver cómo está integrada la familia para establecer ese sexo social. Don Arnoldo Avilés. Arnoldo es miembro de la Iglesia Católica. Arnoldo, buenos días, te escuchamos. Buenos días, Raúl. Buenos días a todos tus panelistas. Realmente comparto con muchas de las opiniones que se han tenido. La problemática sobre las jóvenes que salen embarazadas es muy grande. Es un problema serio que hay que atacar, que hay que trabajar. La educación sobre la sexualidad hay que darla, es necesaria, pero no es a través de esta ley. ¿Por qué nosotros decimos que esta ley está queriendo implementar la ideología de género y meter la Agenda 2030 de las Naciones Unidas? Si tú ves en el dictamen que tú tienes, en el artículo primero, ahí dice, ahí mismo se busca, en el segundo párrafo, dice, ahí mismo se busca la inclusión de la educación integral como un marco curricular nacional que promueva la formación integral. Luego, en el artículo cuarto, dice, además existe un vacío sobre la educación, sobre la salud sexual y reproductiva. Sí, vemos, ya que aquí están dando los indicios de que quieren hablar en esta ley sobre la sexualidad, no ir directamente a combatir lo que es el embarazo contra los jóvenes y adolescentes. Además, una ley de 10 artículos jamás va a ayudar a combatir y va a resolver la problemática existente. La problemática sobre los embarazos se puede resolver como el programa que tiene el señor David Andrade en Gracias Lempira, donde ha reducido en casi un 70%, 80% el embarazo en adolescentes, no como una ley. Y si vemos el artículo primero de esta ley, dice al final, que esto será implementado en todas las modalidades del sistema educativo público, de gestión estatal y de gestión privada no gubernamental. Con lo cual están violentando el artículo 152 de la Constitución de la República, que está por encima de esta ley, que dice literalmente, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrán de darle a sus hijos. Entonces, nosotros, como Movimiento por Nuestros Hijos, como Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, lo que estamos pidiendo es que se respete el derecho constitucional que tenemos los padres de escoger el tipo de educación que se les va a brindar. Porque si vemos en este mismo artículo primero, en el numeral número 4, dice hablar, brindar una información científica. La científica es clara, está
hablando el doctor Denis, que claramente ha explicado, sexo hay dos, hombre y mujer, cromosomas X y Y, hombre y mujer. La ideología es la percepción, como yo me percibo. Yo no voy a creer que soy Superman y me voy a tirar de un tercer piso. ¿Qué va a pasar? Me voy a matar. Yo me creo que soy el presidente de la República, entonces empiezo a ordenar, no me van a tomar lo que yo estoy diciendo. Si vemos en el numeral número 5, dice fomentar una conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad. ¿Quién va a enseñar esa conducta responsable? ¿Cómo se va a hacer? Pensemos y analicemos el sistema educativo que tenemos. Tenemos centros unidocentes, donde tenemos de primero, cuarto, quinto, sexto grado en una misma aula. ¿Cómo les vas a hablar? ¿Quién va a preparar a estos maestros? Y si nos vamos al origen de esta ley, porque si dice en su considerando final que fue ampliamente socializada, en ninguna de las instituciones que ahí menciona se menciona a los padres de familia. No se nos socializó con nosotros, no se socializó con la Iglesia Católica, no se socializó con la Iglesia Evangélica. Entonces, estamos violentando la Constitución de la República, los derechos humanos que tenemos, que los padres, y como dice el artículo 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio. El artículo 30, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere el derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades. Bien, gracias. Continuamos. Dígame, doctor Cristian Murillo, comentarios sobre la participación del diputado Umaña, del licenciado Arnoldo Avilés. Yo pondría aquí el paréntesis para regresar al tema que nos trajo, es con el tema de esta ley aprobada el 8 de marzo, se necesita discutirlo y yo me sumaría a la invitación de difundir las aristas, las implicaciones, las consecuencias, pero también las necesidades que fueron motivadas por esta ley. Sin embargo, hablábamos aquí cámaras, la necesidad de fortalecer el Estado protector y garantizar que las instituciones encaminadas a regular el tema de embarazos adolescentes, la problemática de embarazos en adolescentes también funcione, porque hablamos de 140.000 niñas embarazadas. No sabemos, porque en Honduras la estadística es una ciencia oculta todavía. No sabemos de esas niñas, 140.000, cuántas son menores de 15 años. Supongamos que sean la mitad. O sea, deberíamos entonces tener por ley, por procedimientos automáticos, 70.000 personas procesadas por ese delito. Porque una niña menor de 15 años embarazada es un delito, según, salvo mejor criterio aquí el abogado y médico Castro Bobadilla, es un delito y debería estar procesada la persona responsable de esa conducta, porque estamos viendo un problema, pero ese problema tiene causas. Y el Estado protector también debería estar funcionando y debería estar encaminado a que ese engranaje funcione para proteger, en este caso, la niñez vulnerable. Doctor. Pues en verdad estoy desinformado porque no conocía la ley, no tenía esa preparación, pero sí extracámara hablábamos con el señor Murillo sobre el Estado protector y creo que sí sería muy conveniente que los padres y todo empezaran a intervenir más para tratar de proteger la educación sexual de sus hijos. Sí, doctor Bobadilla, ¿por qué organizaciones como la UNESCO señalan la necesidad de la materia de educación integral sexual en Honduras, pero hay varios sectores que se oponen? No solamente en Honduras, en el mundo. Sí. Yo tengo aquí datos justo de la UNESCO y justo de lo que ocurre en muchos países. La UNESCO no es que exige
sugiere. Ningún organismo internacional es exigente excepto una Corte de Justicia, en la cual nosotros hayamos reconocido jurisdicción. Pero la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, no obliga, sugiere a los países un aspecto que es necesario tenerlo claro. Y siempre usted se ha fijado en los que son los famosos tratados, es muy respetuoso sobre la soberanía de cada nación. Y es un consenso a nivel internacional. Pero vamos a algo que yo me quiero referir a esto. Si la ley ya está aprobada y solo falta que la sancione la ciudadana presidente de la República, pues yo considero de que el señor Umaña quiere que ahora se vayan a reunir con los diputados. Como dicen en aquella canción, it's too late, como decía Carole King, es demasiado tarde porque ahora solo queda o la sanciona o la veta. Y yo con todo respeto le diría, me sumo, porque yo participé en la marcha, me sumo a la familia hondureña y le digo a la presidenta de Honduras, doña Iris Xiomara Castro Sarmiento, señora presidente, vete esa ley. Por el bien de la familia hondureña, por la paz del país y por su propia tranquilidad. Yo creo que si es así como lo han planteado, ella debe de vetar y probablemente puede presentarse otra ley, pero una ley que sea consensuada, una ley que participe en todos los organismos de este país y sobre todo que participe los grupos que trabajan con la familia, que viven en 24/7 pro la familia y que tengan interés también en combatir este flagelo que se llama el embarazo. Pero yo considero de que ya es muy tarde. Señor Umaña, creo que debe de conocer que el procedimiento ya se dio, ya no puede retrotraerse. ¿De qué sirve que se reúnan con él? Y la bancada de ¿cómo se llama? PSH, 10 diputados, si las leyes se aprueban con 65, por lo menos ese tipo de ley, entonces, y ya está aprobada. Es decir, solo queda la sanción presidencial. La van a traer para atrás. Y van a decir, no, ya no la vamos a usar, lo vamos a cambiar. No, el procedimiento tiene que continuar y lo que sigue es que la presidenta tome esa decisión. Estoy más que seguro que y lo que tiene que hacerse en una nueva ley es socializarla. Mira, el Estado es dueña de las frecuencias, ¿cierto? Claro. Ok, tiene Canal 8, Canal 20, el canal de las Fuerzas Armadas, los canales de las iglesias evangélicas, católicas, tiene como 20 canales a disposición, más lo que puede hacer con ustedes la empresa. Congreso. La del Congreso. El católico no, ni el evangélico no, son de los católicos y de los evangélicos. Ok, entonces véalo usted. Simple y sencillamente hay las frecuencias, pero no se socializan. Lo que salen cuestiones triviales, pero no se socializó una ley tan importante, es decir, que la población, socializar no es más que divulgarla y escuchar a las personas de la nación. Y una ley que no escuchó a una población no puede ser una ley bienvenida y va a tener sus consecuencias, obviamente. Entonces, la imposición de un aspecto que no consideró a la familia, y no consideró a los diferentes organismos sociales, a la sociedad civil integrada por todos, creo que lejos de ser una ley bienvenida, es una imposición, y esa imposición es la que causa escozor. Por eso yo me uno a la petición a la ciudadana presidente, no lo piense 2 veces, vétela, y como tal, pues hasta ahí nomás llegó, y más adelante se puede presentar algo que sí conlleve el consenso. De todas maneras, una ley por los momentos no va a detener lo que está ocurriendo con los menores, pero sí, acaba de ser una gran verdad, el doctor Murillo, simple y sencillamente tendríamos que tener cuántos privados de libertad en relación a estos hechos. Sin embargo, usted va a ver que no hay investigación, hay un silencio. Y la Fiscalía, que tanto protege a los menores, tendría que hacer su verdadero papel, ¿verdad? Perseguir el delito contra los menores de edad. ¿De oficio? Sí, díganme algo, doctor Murillo y doctor Valdés, ¿a qué edad se le debe comenzar a hablar sobre sexualidad a los estudiantes en Honduras? A ver, la pregunta del millón, la que hacen los padres de familia en las escuelas de padres constantemente. A ver, hay una necesidad de normalizar el tema de educación sexual
desde la casa, ¿no? Desde que el niño, la niña, el infante comienza a conocer su cuerpo, a explorar su cuerpo. Estoy hablando de edades muy tempranas. El hecho de autoidentificarse, de conocer su cuerpo y ponerle nombre a los órganos sexuales, ese nombre adecuado, sin tabú, sin sobrenombres, sin apodos, es educación sexual y es el inicio de una educación sexual sana, saludable, sin tabú y sin esa morbosidad que desde la casa a veces, lo subrayo, se fomenta. Y luego en las etapas propias del desarrollo humano hay distintos niveles de información que se tiene que ir gestionando, que se tiene que ir proporcionando a la niñez para conocimiento, pero también para protección. Es decir, ¿quién puede, quién tiene derecho, quién tiene la posibilidad de invadir ese espacio privado, íntimo, que es el cuerpo? ¿Quiénes tienen autorización? ¿Qué pasa cuando una persona puede ser conocida o no, invade ese espacio de manera inapropiada, de manera abusiva, de manera lesiva? ¿Qué hacer? ¿Qué mecanismos activar? Esos son diálogos que deberíamos de estar estableciendo como protocolos de seguridad en la casa con los niños desde edades tempranas. Luego estaríamos hablando de las responsabilidades que podemos ir asumiendo desde la escuela. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela hablábamos en ciencias naturales de sexualidad, hablábamos de los órganos, hablábamos de los aparatos reproductores, hablábamos de cuando vas avanzando también en la profundidad de temas que tienen que ver con sexualidad y con sexogenitalidad, que son dos, que yo prefiero hacer esas dos distinciones. Entonces, decir que hay una edad necesaria o una edad que se va marcando para generar condiciones propias y hablar de sexogenitalidad, creo que no hay un marcador calendario. Donde podemos empezar a profundizar con mayor tema sobre implicaciones, consecuencias, es precisamente este marcador biológico, que es cuando de alguna manera las implicaciones son mayores, y estamos hablando de la pubertad, y ya podemos hablar entonces con mayor confianza y mayor libertad para gestionar situaciones futuras, para gestionar también de mejor manera el desarrollo evolutivo de ese chico, de esa chica que está conociendo y explorando ya un marcador biológico que es el factor hormonal. Pero cuándo, cómo, es variable, porque entonces hablamos de la familia normalmente como la familia nuclear, que eso en Honduras, con respeto lo digo, cada vez es menos común por varios factores. La familia es dinámica, es un ente sumamente dinámico, social, que se moviliza, y que en Honduras los últimos 30 años ha cambiado la configuración familiar de manera que nos asustaríamos. Y hablamos ahora de familias monoparentales, de familias integradas, de familias extendidas, pero la familia nuclear cada vez es el menos común de los factores presentes en los hogares. Y hablamos entonces de a quién le delegamos esa responsabilidad. Normalmente, como padres o madres, normalmente huimos de la responsabilidad de hablar de manera seria, de manera responsable sobre temas de sexogenitalidad, porque no hemos acostumbrado, no tenemos la praxis, la dinámica de hacerlo de manera cotidiana desde edades tempranas. Doctor. La evolución hormonal en las niñas empieza a hacer sus manifestaciones en los caracteres sexuales secundarios, el aumento de las mamas, el vello púbico y todo alrededor de los 9 años.
creo que ahí sería fundamental, tiempos antes, que los padres empezaran a educar a sus hijos sobre las características anatómicas que se van a ir desarrollando tanto en la niña como en el varón. En el varón comienza alrededor de los 11 años la pubarquia o la aparición de pelo, y en las niñas alrededor de los 9 años. También es importante dar a entender a las niñas principalmente de que en una etapa de este desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios, también el útero empieza a presentar ya características para evacuar el endometrio con su primera menstruación. Y algunas niñas que no han sido preparadas reciben un gran susto cuando ven aparecer sangre a través de sus genitales. ¿Qué porcentaje de niñas les viene la menstruación por primera vez en su vida y las mamás nunca han hablado con ellas? Pues yo creo que es bastante alto. ¿Verdad? Sí. Sí, por eso pensé que en Honduras es difícil. De hecho, es casi la norma. Ahora con los medios sociales pues sería más fácil poder enfrentar el problema, siempre y cuando tengan la capacidad por lo menos de tener un celular y buscar una página adecuada. Creo que ahí le darían cuánto tiempo va a permanecer uno con la aparición de su primera regla y qué periodo va a tener que saltarse, porque no es que comienzan a menstruar y va a seguir periódicamente menstruando, sino que tienen alteraciones de amenorrea de 2, 3 o 4 meses. El doctor Mario Noé Villafranca, que lo felicita, también me dice, ¿quién es el obligado a dar esa educación sexual? Pues yo creo que principalmente al inicio sería en la casa, aún y cuando, y buscar apoyo quizás en el colegio con los profesores que tengan la mayor confianza de la sociedad de padres de familia de la escuela. Creo que no se debería tratar directamente en el aula, sino hacer una sesión aparte para ir explicando punto a punto y quizás con la presencia de los padres para que ellos mismos vayan aprendiendo un poco más sobre estos trastornos hormonales que van a provocar el desarrollo sexual tanto del varón como de la niña. Una educación mixta. Aquí el doctor, aquí está este libro, Sexología Forense para Médicos y Abogados. Lo hizo el doctor Denis Castro Bobadilla y la doctora Arema Dickerman. Sexología Forense para Médicos y Abogados. Doctor. Bueno, ese libro, hoy texto y referencial, fue de los primeros que hubieron en América Latina sobre este tema. Y es para los profesionales que investigan, debaten y quieran conocer sobre este tema, pero a nivel forense, es decir, a nivel de tribunales. Forense quiere decir tribunales, el fórum. Y obviamente es un proceso educativo. Nosotros dimos el primer paso para los profesionales como texto, irles dando, el libro se inicia justo con lo que acaba de decir el doctor Valdés, por edades, por el desarrollo que tienen, los pensamientos que hay en diferentes sociedades. Por ejemplo, yo le quiero decir algo, Raúl, el derecho a la sexualidad, por ejemplo, en los países musulmanes está muy restringido. Ahí hay una himenectomía y clitorectomía profiláctica a los 12 años, automático. La mujer es un instrumento y no tiene derechos, cosa que esperamos que nunca llegue a esa circunstancia en nuestro país. Pero eso es un desarrollo posterior, ya lo vio usted, a los 12 años. Pero creo que hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. En esto tendría que participar, por ejemplo, el colegio profesional de donde pertenece el doctor Murillo, el colegio de psicólogos, que tiene un deber ciudadano en el país, la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Educación, la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, ambos, si es que existieran o existen, pues se tienen que crear a fin de colaborar y de crear un sistema de comunicación. Los mismos medios tienen que crear un sistema especial, porque acuérdese que tenemos una población con un nivel educativo
casi de tercer grado de primaria, una escasa cantidad de un sexto grado y así sucesivamente, donde el sexo si bien es cierto, es un derecho, pero no deja de ser menos cierto, también dependiendo de la edad es un perjuicio. Así que hay mucho que hacer, muchísimo que hacer, pero creo que el primer principio de todo esto debe de ser, primero vetar esa ley, ¿verdad? Luego llegar a un consenso para una nueva ley. Una ley que lleve la participación de todos los bloques del país, un acuerdo social, porque las leyes son el consenso de una población. No es la imposición de 2 o 3 personas o de un partido político. Es el consenso de una sociedad, por eso se llama ley. Y es lo que todos vamos a acatar y todos estamos de acuerdo en acatar. Cuando ya existen voces disidentes, ya particulares, ya entra en el ámbito de lo delictivo. ¿Por qué razón? Porque no quiere cumplir la ley. Y en este caso, por ejemplo, todavía no es ley de la República hasta que no sea sancionada o vetada. Esperamos que sea vetado para que esta propuesta de ley del Congreso Nacional que requiere ese procedimiento parlamentario, que es la parte del Ejecutivo, no se dé y podamos trabajar todos en algo propositivo en nuestra sociedad. Yo creo que Honduras lo requiere por su propia paz, por su propio desarrollo y para que no nos tengan con temarios que nos distraen de otros problemas muy importantes en nuestro país. La UNESCO expresa en un informe que no hablar de sexualidad en las escuelas contribuye al estigma, la vergüenza y la ignorancia sobre la sexualidad. A eso están exponiendo a los estudiantes los que se oponen a hablar de sexualidad a la juventud, doctor. Yo creo que el debate es, sobre todo cuando trasciende a aspectos tan amplios, pero también tan privados, es necesario, es útil, en la necesidad de construir consensos. Sin embargo, es importante, yo aquí subrayo 2 instituciones sociales, quizá 3, la familia, por supuesto, las instituciones educativas y la iglesia, que son 3 instituciones sociales, considerando que estamos en un país laico, pero no podemos negar la participación entonces y la preponderancia que han tenido las iglesias en el desarrollo. Sin embargo, me parece necesario, útil, que lleguemos a consensos rápidamente porque vamos a seguir teniendo jóvenes y adolescentes con prácticas sexogenitales a edades tempranas, sin información oportuna, sin acceso a tomar decisiones de manera pertinente y con consecuencias no solo personales, no solo para la niña o para las y los menores que están en esta situación, sino para el contexto social y demográfico del país. Es importante que lleguemos rápidamente a consensos que permitamos revertir esta matriz problemática sobre embarazos adolescentes. Doctor. Sí, yo creo que sí hay que educar, pero hay que saber escoger la temática y tratar de escoger la edad adecuada en la cual se deberían de empezar a enfrentar esta problemática para evitar los embarazos tan tempranos. Creo que nos falta mucho a nivel social integrar una buena clases de la sociedad que empiecen a participar en elaborar los documentos educativos y legales necesarios para tener quizás un buen fin de las tantas alteraciones sexuales y agresiones que sufre nuestra adolescencia. Doctor Castro, ¿están preparados los maestros en Honduras para que imparten este tipo de clases o debería ser otro tipo profesional? Pues yo creo que, bueno, en ellos recae el poder trabajar en el área rural donde existe la fuente de este problema, de los embarazos, y en comunidades rurales, obviamente. Y yo creo que ellos son los primeros que tienen que recibir un entrenamiento porque todo va a ir de acuerdo a la edad a la cual va dirigido el proceso educativo.
póngale usted de 6 a 7 o cada 3 años, de 6 a 9 años y de 9 a 12 años, ir conociendo a los niños por etapa o los adolescentes. Obviamente es una metodología educativa especial. Ahí pueden ayudar a los organismos internacionales, los programas educativos, de canales educativos. Fíjense que en Honduras es paradójico. Honduras ha tenido y tiene, creo que todavía, programas de sexo crudo. Cómo va a usar el preservativo, como esto, como el otro. Ahí hay un canal que tenía un programa muy especial de féminas, por cierto, hablando de 24, una vez a la semana, recuerdo, de sexo. Y habían cosas que decían que era para mí, fuera del conocimiento profesional médico, porque cruzaba la barrera de ese conocimiento. Sin embargo, no tenemos educación sexual o como tal para niños o para adolescentes. Tenemos lo contrario, cómo promover el sexo. Sí tenemos cualquier cantidad, hay abundancia en muchos canales, hay canales dedicados solamente a la incitación sexual prácticamente, pero para la parte adecuada y correcta, para la integración familiar, para recuperar la nación, no hay hasta este momento. Creo que requiere, justo por el tipo de persona donde va a ser dirigido, que son menores de edad, una metodología muy cuidadosa con pinzas, de tal manera que lleve el sentido de la preparación como tal al desarrollo futuro de esa criatura y que conozca todas las aristas sobre este tema, para que deje de ser un tema tabú. Nosotros, por ejemplo, nuestra generación no recibimos esa formación. Fuimos formados a matacaballo realmente, pero con el borbandeo que hay de motivaciones sexuales hoy en programas, en internet, en todo lo que usted quiera, creo que hay una deformación social que es necesario que también trabajen las iglesias. Yo creo que las iglesias deben de protestar por muchísimas cosas que están pasando en los medios de comunicación, porque estamos destruyendo esta sociedad, la nuestra, y la destrucción de otras sociedades está llegando a la nuestra, y ya es tiempo, sí, y motivaría a Umaña y a todo ese grupo de buenos diputados que hay en el Congreso que trabajemos en una ley de control de los medios de comunicación y la divulgación de algún temario bajo aspectos muy restrictivos, porque necesitamos recuperar esta sociedad que cada día, a mi criterio, se está deslizando hacia una autodestrucción por lo que está ocurriendo en nuestro país. Los métodos anticonceptivos, ¿qué tan riesgosos son su uso sin el conocimiento necesario de cómo utilizarlo y el efecto que podría provocar? No sé, si usted que nos está viendo ha hablado con su hijo de un preservativo o con una muchacha que ya está más adelante de la adolescencia, no es fácil hablar con los hijos, ¿no? La PAE inclusive. Ajá. Ahí tiene el especialista en endocrinología, porque la PAE, por ejemplo, son hormonas. Aquí él le puede decir cuál es la función que va a desarrollar. Y exactamente la gente tiene que conocer, o tiene la oportunidad aquí en este foro de poder hablar con un endocrinólogo que le va a hablar a usted qué es la función justo de la PAE y cuál es la función justa de los anticonceptivos. Doctor Mario Valdés. Sí, los anticonceptivos lo que hacen es bloquear el estímulo que produce la hipófisis sobre el ovario en la mujer para que no ovule. Entonces, este bloqueo asemeja un pseudoembarazo, porque la mujer sigue engrosando su endometrio y va a haber una descarga unos días después de los 28 días que normalmente se dan con la anticoncepción. Y por eso es que tiene que ser seguido siempre para evitar. Si se pierde un día del ciclo, se puede incrementar el riesgo de embarazo aún tomando los anticonceptivos. Entonces, la función de los anticonceptivos es bloquear la estimulación del folículo, el cual contiene el óvulo que va, si llega a unirse con el espermatozoide, va a provocar el embarazo. Ese es el anticonceptivo rutinario. ¿Y la PAE? La PAE también hace una carga hormonal bien importante sobre el endometrio y lo descarga. ¿Y qué pasa con el fecundado? Si se toma al día siguiente, como es no ha habido fecundación.
el espermatozoide tarda entre 48 y 72 horas en alcanzar ¿Y fecundado, al folículo. qué efecto va a tener la PAE en ese útero? Si lo expulsa, no hay ningún problema. Pero está fecundado. no, por eso, pero lo expulsa, lo aborta. O sea, es un microabortivo. Puede ser un microabortivo. Y en Honduras, ¿qué tanto usan esa PAE? Pues la usa, Se da en pulperías. se usa con cierta frecuencia, pero el hecho es que si no produce el aborto, puede provocar alteraciones en los órganos genitales. O sea, esa pastilla no es segura que provoque un aborto, con lo que me está diciendo, ¿o sí? No, es que la fecundación después de la eyaculación se tarda entre 48 y 72 horas. Si usted lo toma al día siguiente, prácticamente lo que está haciendo es descargar el terreno fértil, que es el endometrio, para que no se implante. Para que no se implante el óvulo fecundado. Es que todavía no se ha fecundado, si lo toma antes de las 24 horas. Y después sí sería el óvulo fecundado, Se abortado. podría estar fecundado el óvulo. Entonces es un microabortivo. Sí, sería un microabortivo. Sí, Es ahí que por qué se requiere una prescripción médica. No venderse así nomás a libre, sino si todo medicamento tiene que tener un control del Estado. Si el Estado no regula, está igual que el grave problema que tenemos con los antibióticos en el país. Se dan como confites en todos lados y la gente por cualquier cosa toma antibióticos. Ha creado una resistencia tremenda y el médico se encuentra sin instrumentos para poder combatir enfermedades. Lo mismo, tienen que darse cuenta que todas estas pastillas que usan hormonas causan, como no, alteraciones en el funcionamiento. Y el uso tóxico, es decir, frecuente, con esto va a producir un efecto mucho más dramático en sus órganos genitales y en el funcionamiento hormonal. Así lo entiendo yo, doctor. Sí. ¿Es correcto? Correcto. Otra cosa, ahora que los niños poseen aparatos como la internet, los aparatos electrónicos, debería preocupar que la mayoría de los niños su primera exposición a la sexualidad sea a través de la pornografía. Le voy a decir algo. El otro día vi un cipote y pensé, y este cipote con una computadora y ahí en internet hay de todo. Fíjate que me llamó muchísimo la atención ver el cipote ahí, un cipotillo ahí con una computadora. Dije yo, ¿a qué hora le sale una mujer pelada? Ay, ¿y con eso qué hacer? Lo que pasa es que aquí hay varias situaciones. Uno es las pocas regulaciones que hay para el uso, el tiempo, el manejo y el acceso de la información a través de cualquier dispositivo. Una computadora es lo mismo que un teléfono para acceder a información. Y desconocemos que existen aplicaciones de seguridad digital que como padre, como madre, como persona responsable, podés tener acceso a la información y a la calidad de información y al tiempo y a las horas que este niño, esta niña pueda tener en el tiempo de uso, de navegación, de uso del dispositivo. Eso normalmente lo desconocemos y que puede ser una herramienta para regularlo. ¿Qué pasa cuando no lo regulas? El abanico de posibilidades, no solo de acceder a material pornográfico, sino también para acceder a cualquier tipo de oportunidad de amenaza, de riesgo para la seguridad del niño, de la niña, del adolescente, es alta. Y lo desconocemos y es una realidad que está ocurriendo. Algunos estudios señalan que gran parte de los adultos jóvenes pueden afirmar que la pornografía es la fuente de información más útil de cómo tener relaciones sexuales. ¿Esto es por falta de educación integral? Obvio, porque todavía tenemos un aspecto tabú. Todos en Honduras, en ningún colegio, vaya, donde el que mencionó Umaña, el San Miguel y todos los colegios, esos temas no se tocan. No. Y deben de ser, y por lo menos yo estuve igualmente
Es que me acordé, yo estuve en el San Miguel ahí con Umaña. ¿Y? Con Santos Arzú, no, nada de eso. Huesos, Tula. Bueno, entonces, ahora hay que decir, usted tuvo un colega, cuando yo lea esta frase, usted se va a acordar y diga el nombre. ¿Sabe usted, señor padre de familia, dónde están sus hijos? Sí. ¿Quién lo decía? Se me van. Velasco. Ajá. Toño María Velasco. ¿Verdad? Don Antonio. Bien, Antonio. ahora hay que decirle al padre de familia de Honduras, ¿sabe usted lo que están viendo sus hijos en Internet? Claro. ¿Ha controlado usted el tiempo de uso de Internet? Así como esta parte que se oponen a esto, entonces hay que asumir la responsabilidad también, porque aquí hay padres de familia que no quieren que ese tema se toque, pero su hijo está con un Internet 24 horas. Y aquí lo están formando o deformando en estos instrumentos. Es ahí el detalle que si vamos a hacer un trabajo, hagámoslo completo y asumemos la responsabilidad todos de lo que está pasando en nuestra sociedad. Díganme algo, ¿qué consecuencia puede provocar la pornografía en la salud de los hondureños? Porque yo le voy a decir, hay mucha gente que eso de la pornografía, entiendo que les encanta. Yo, voy a ser sincero, yo nunca veo pornografía, ni vi cipote, ni no, o sea, a mí eso no me ha traído. De hecho, yo me acuerdo que un amigo, que no voy a decir el nombre, cuando empezaban los cables, llegó un día y me dice, te voy a dar un gran regalo, y me dio... Esa pluma. No, me dio un cilindrito así, ¿ves? Que era para ponerlo en el conector y poder tener los canales de pornografía, abiertos. O sea, los canales abiertos. Sí. Nunca lo usé. Pero puede ser porque yo soy así. Pero hay mucha gente que sí le gusta eso. ¿Qué tanto afecta? No, el problema de la pornografía es variado y puede ir desde desviaciones sexuales, ¿cómo le llaman, doctor? Parafilias, ¿verdad? Sí. Hasta adicción. El porcentaje de adicción a pornografía es más alto de lo que uno se puede imaginar y uno atiende consultas, problemas de pareja y por lo menos en mi caso, una de las primeras exploraciones que hago es el consumo, el uso de pornografía porque altera el ecosistema sexual que tenés con tu pareja, porque lo que estás viendo en acceso a pornografía no es lo que pasa en la vida real. Entonces hay una exposición tan alta que la persona necesita utilizar pornografía para llegar a experimentar algún grado de placer. Entonces esa adicción genera un problema de desarrollo en la pareja o en la persona. Es decir, estás en el trabajo, estás en el colegio y lo que tenés la necesidad permanente de estar exponiendo consumo de pornografía. Eso ya son conductas adictivas y eso interfiere también con el desarrollo de la persona en todas sus actividades y es peligrosísimo, claro. Sí, yo creo que sí es peligrosa porque también va deformando un poco la sexualidad de la persona. Empieza a entrar en comparaciones con ejemplares bien dotados y él se puede empezar a sentir un poco que no pertenece a ese club con el tamaño de su miembro, etc. Pero también puede alterar su conducta, porque normalmente la masturbación no se da más en los adolescentes, no en las personas ya mayores de edad, ¿no? Entonces, sí creo que puede ser bastante dañino desde el punto de vista emocional y no tanto desde el punto de vista hormonal. En el tema de la sexualidad, ¿quiénes juegan el papel más importante? ¿Las autoridades o los padres de familia? Los padres de familia. Es el primer núcleo de información y de formación de la persona humana. Es insustituible la familia, es insustituible. Familia o padres que no ayudaron a formar un hijo, ese hijo se les va a convertir en cualquier cosa de acuerdo a lo que reciban. Tomando en punto lo que acaban de tratar ustedes, usted preguntó, es como en este vaso. Va a depender lo que usted me ponga, que me va a hacer beneficio o perjuicio.
va a ser lo que estos aspectos, por eso yo dije al principio de la exposición, en el siglo allá XIX, en 1800, se consideraban que las personas que miraban sexo con otras personas eran enfermos sexuales. En el siglo pasado se llamaban trastornados. Hoy se llaman variantes porque se ha comercializado tanto que ya es común y corriente. Usted hoy pregunta en un aula universitaria donde están adultos, les hace esa pregunta: ¿cuántos de ustedes han visto pornografía? Y usted va a ver que de 10, por lo menos 7 le van a levantar la mano. Y es decir, sí han tenido acceso. Ahora, ¿cuál es la definición real para poder ser variante? Gusto o placer por. Gusto o placer por para todas las definiciones. Así lo hizo la Organización Mundial de la Salud y así Honduras le llegó esa información. Conste que las legislaciones tendrían que adaptarse a todas las cosas que se van desarrollando en el campo de la salud, porque la Organización Mundial de la Salud es un lugar que trata todos los temas con el concurso de todas las naciones, y el debate es para poder crear los consensos y poder sugerir a las naciones. Pero usted va a ver que esas sugerencias no funcionan en los países musulmanes y en otros países, los budistas y otra cosa. Normalmente nosotros tenemos la creencia de que aquí es un aspecto obligatorio lo que sugieran la OMS, la UNESCO. Le voy a leer esto porque me llama la atención. Ajá. Es un número, creo que fuera del país. Muy buenos días, en mi casa nunca me hablaron de sexo. Lo descubrí en la escuela y con los vecinos. Los padres, como siempre, por la 20. Correcto. Sí. Y así le ocurrió al doctor Valdés, a Murillo, a usted, a mi persona. Ya es tiempo entonces que se trate como debe de tratarse el tema. Fíjese bien, hoy el hondureño hay un alto porcentaje, y algún día podemos tener un foro de uso de drogas, y cada día están más combinadas. Pero de acuerdo a cómo usted esté formado, usted va a continuar o no en el uso. Es decir, la información dada oportunamente y profesionalmente va a poder tener un efecto utilitario. Para mí tienen que ser escogidas muy bien, si hay una ley como tal alguna vez, porque yo tengo la confianza, espero que la presidenta vete esta ley así como se encuentra, porque no fue consensuada como tal, por lo que estamos viendo y por los hechos se demuestra, y que si existe una futura ley, que sea el consenso nacional creando las metodologías educativas. Ahora, si usted no entrena a las personas, si usted no va a conocer la metodología, y es más del material con el cual usted va a educar, obviamente, así como está planteado, para mí se vuelve necesario entonces el veto de esa ley. ¿La Iglesia debe involucrarse? ¿Cómo abordar este tema de la sexualidad? La Iglesia tiene espacios para abordar la sexualidad, es decir, en cada una de las estructuras religiosas hay dinámicas distintas que pueden ser más restrictivas, más permisivas sobre algunos comportamientos sexuales. ¿Qué se necesita? Bueno, yo sí creo que necesitamos comenzar ya. El doctor habla de crear una nueva ley. Los procesos en Honduras son bastante lentos, muy lentos, más lentos de lo que las dinámicas sociales y de lo que las necesidades sociales también los requieren. Yo invitaría más bien a que a partir de este instrumento que ya está aprobado pudiéramos generar consensos mínimos, consensos básicos que permitan fortalecer el Estado protector y que de alguna manera también generen condiciones de protección para la niñez, que es al final del día quienes están sufriendo las consecuencias de la ausencia de institucionalidad, no solo estatal, sino de esta ausencia de institucionalidad social. Los ministros de Salud Pública, de Educación, han cumplido con la educación sexual, la salud sexual, y también ya no se habla del SIDA. ¿Y qué sigue, pues? Sí, yo creo que no se han comprometido con la salud sexual, porque no hay ninguna clínica que se dedique exclusivamente, excepto los que padecen de VIH-Sida, que sí tienen una clínica
para el aporte de sus medicamentos y de su estudio. Pero las clínicas en sí, como para brindar salud sexual, antes hacían BDRL, RPR para entrar a los colegios. Para ingresar al colegio, y prácticamente eso es lo único que daban. Lo que sí es interesante es que la iglesia sí podría tener un papel fundamental. Yo también estudié en el San Miguel y en un tiempo pertenecí a la escuela para padres. Creo que ese podría ser un buen mecanismo para educar a los padres sobre los aspectos sexuales y que los padres lleven ese concepto a su casa para educar a sus hijos. Me dice el abogado Carlos Chactur, buenos días, un saludo a sus excelentes panelistas, en especial al amigo Denis Castro. En el tema de la pornografía, yo me pregunto, ¿y por qué no hay censura a los contenidos que pueden bajarse del internet por parte del Estado? Ahora que está de moda China, ¿por qué no imitan el ejemplo de los chinos, donde hay diversas restricciones sobre el tema? Hoy en día en el propio Facebook se inunda de anuncios de aplicaciones para citas y encuentros sexuales, literatura erótica que es más pornografía que exotismo, jóvenes vendiendo contenido sexual de ellas mismas, etcétera. Es tiempo que el Estado actúe. Doctor. Y volvemos al Estado protector, ¿verdad? Yo sí necesito plantear que tenemos una problemática que es severa, que ha estado desatendida por distintos sectores, que hemos ido acumulando una serie de problemáticas y que de alguna manera es importante que comencemos con medidas de abordaje. Y estas medidas, como lo hemos dicho, no se van a limitar, por supuesto, solamente con una ley, sino que necesitamos implementar una serie de acciones complementarias, integrales, para fortalecer y gestionar esta conflictividad que venimos arrastrando desde ya varios años y que de alguna manera también tiene que ver con esta participación en espacios públicos, pero también alguna regulación en espacios privados. Luego estaríamos generando entonces fortalecimiento del Estado protector, pero también una reconsideración de las instituciones sociales que hemos dejado de hacer algunos papeles importantes para proteger y garantizar el bienestar. Al final del día es el bienestar de la niñez hondureña. Gracias, ya nos tenemos que ir. Su mensaje final para el pueblo hondureño. La sexualidad es humana, la sexualidad es importante que la dialoguemos, que la conozcamos, que profundicemos en ella, que la vivamos y que la vivamos sanamente. No tengamos miedo de hablar de sexualidad y tampoco generemos condiciones de resistencia que impidan el desarrollo armonioso de la evolución humana, que es la sexualidad. Por supuesto, tendremos que en estos consensos establecer algunos límites como todo lo social y como todo lo humano. Muchas gracias al doctor Cristian Murillo. Doctor Mario Valdés, gracias por su participación, su mensaje al pueblo hondureño. Creo que estamos derivando mucho la responsabilidad de educación al Estado. Creo que el núcleo de la familia es el factor primordial para empezar a educar a nuestros hijos. Debemos de tomar esa responsabilidad y también ahora con todos los medios de difusión que hay, tenemos que ser más vigilantes de la información que nuestros hijos bajan en sus... Muchas gracias al doctor Mario Velázquez, ha sido un honor que esté aquí con nosotros. Don Antonio Velázquez me dice, buenos días Raúl y sus panelistas, mi opinión con todo respeto, antes de profundizar en ideologías de cualquier tipo, deberíamos revisar la salud mental de todos, principalmente de los ideólogos de todas estas controversias. Doctor Denis Castro, como siempre, es un gusto, un placer que esté aquí orientando a la población. Muchas gracias. Yo creo igual la sexualidad, estimado televidente, es un hecho real, humano y concreto. Funciona 24/7, 365 en una sociedad. Pero para formar un nuevo ciudadano tenemos que crear un binomio, familia y el Estado. Para crear un nuevo ciudadano, un ciudadano moral, acorde, respetuoso,
y tal como quisiéramos todos que fuéramos todos los hondureños. Necesitamos educación sexual, es correcto, pero una educación sexual regulada, una educación sexual que a través de una ley que sea dispuesta por toda la población y que se responsabilice también toda la sociedad en darle cumplimiento para poder crear ese nuevo ciudadano que yo aspiro que nuestro país tenga. Gracias, el doctor Denis Castro Bobadilla, el doctor Cristian Murillo, el doctor Mario Valdés. Pido disculpas, al inicio la gente estaba llamando, pero paré las llamadas porque tenía que dar la oportunidad a ellos. De hecho, me extendí con el programa para que ellos nos transmitieran sus conocimientos teniendo, y el doctor Mario Noé Villafranca me lo señalaba, que el panel que tenía aquí era tan importante para que los hondureños escucháramos sus consejos, sus reflexiones y sus conocimientos. Gracias, así está el tema de la sexualidad en el país. Buenos días.